José Ramón Luna presenta Las Entrevistas del Desafío, un podcast dirigido a empresarios, emprendedores, directivos y profesionales de la venta, en el que entrevistamos a verdaderos maestros que tienen mucho que aportarnos para nuestro desarrollo personal y profesional. Referentes del mundo de la empresa, el marketing, las ventas, los recursos humanos, el coaching y muchas otras disciplinas indispensables para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Estamos con Isabel Sousa. Isabel Sousa es directora del Instituto de Neurocoaching, pero bueno, aparte de esto, que es el cargo formal, Isabel es muchísimo más. En primer lugar, es mi amiga desde hace un montón de años, y ya por eso pues ya merece toda la presentación. Bueno, Isabel tiene una amplia trayectoria profesional en el mundo de las multinacionales. Ha estado 18 años trabajando en multinacionales pues como Colgate-Palmolive, Pernod Ricard, ocupando puestos de responsabilidad, especialmente en el área comercial, donde incluso estuvo 10 años como directora comercial. Pero hace 12 años, como a mucha gente le pasa, dijo, bueno, ¿sabes qué? Que esto es fenomenal, pero no es lo mío. Y entonces empezó a dedicarse a lo que realmente le gusta, que son las personas, el comportamiento humano, y empezó a formarse, a leer y a formarse en cursos de todo lo que podía en esa línea. Se formó como coach profesional, se formó en PNL, se formó en inteligencia emocional, se formó en metodologías de formación y enseñanza de alto impacto. Y también, lo último, pero bueno, ya hace años, como ahora nos contará, se formó incluso en neurociencia, ¿no? Que de eso hablaremos largo y tendido esta tarde. Bueno, y a partir de ese momento, de toda esa formación, pues ya se dedica, ya hace muchos años, a la práctica del coaching y a la práctica también incluso de la formación, el entrenamiento y demás de forma totalmente profesional, tanto con organizaciones como con personas a nivel individual. Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Ramón, pues un placer estar contigo y estar frente a tu audiencia, o sea, encantada. Bueno, fenomenal. Y además a mi audiencia, como dices tú, a nuestra audiencia les va a encantar porque ya sabes que son equipos comerciales, pero también son emprendedores, empresarios, directivos y bueno, pues todos muy revueltos en la época que estamos ahora mismo viviendo todos, ¿no? En esta época de COVID y de crisis, es obligatorio decirlo, y seguramente eso de la neurociencia, luego veremos, pero alguna idea nos puede dar al respecto, ¿no? Recientemente, además, Isabel, habéis escrito un libro, ¿no? David Gómez y tú habéis escrito un libro que se llama Neurociencia aplicada al coaching, ¿no? Y luego el nombre de un método y tal, y que lo habéis sacado la semana pasada, vamos, hace nada, pues ¿no? Está todavía calentito, recién salido del horno, bueno, y efectivamente, bueno, pues con mucha satisfacción, muchos años de investigación hemos puesto en el mercado este libro que espero que ayude sobre todo a los coaches a dar esa parte científica a nuestra profesión, ¿no? Vale, fenómeno. Bueno, pues entonces vamos a entrar en materia, si te parece, pero vamos a entrar o empezar desde el principio. ¿Qué es, de forma así muy sencilla, la neurociencia, ¿no? Para esta comunidad a la que vamos, ¿qué es la neurociencia? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora, ¿no? Esta tarde? ¿Qué puede aportar, etcétera? Pues para mí la neurociencia es la ciencia básica que explica el comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque la neurociencia se centra en descubrir o desarrollar cómo se funciona nuestro cerebro. Es decir, qué mecanismos, qué sistemas utiliza para dar los resultados que damos. Tanto si hablamos de cómo genero un pensamiento a cómo genero una emoción o cómo me pongo en acción, qué es lo que me motiva a mí para ponerme en acción. Entonces, claro, hasta hace relativamente poco, hace unos 20 años, pues la neurociencia estaba como en pañales porque realmente no se podía analizar el funcionamiento de un cerebro viéndolo, sino que solo se podía ver una vez la persona estaba muerta. Pero hace 20 años empezaron a desarrollarse un montón de aparatos y sistemas que nos permiten ver al cerebro en funcionamiento. Y esto lo que ha permitido es descubrir y entender con mucha mayor profundidad cómo funciona esta máquina maravillosa que dirige nuestra vida. Qué bueno, hay una definición perfectamente clara. Y claro, entonces, ahora ligándolo con algún tema de actualidad, ¿cómo puede contribuir la neurociencia al desarrollo de personas y organizaciones, ¿no? ¿Cómo puede contribuir? Pues yo creo que es básico, porque sabiendo de neurociencia, sabiendo cómo funciona esta máquina maravillosa, nos conocemos mejor y podemos también conocer mejor a los demás y, por tanto, adelantarnos a sus problemas. Es decir,
tenemos que entender que en el fondo, aunque el cerebro es un mecanismo muy sofisticado, también tiene unas raíces muy primitivas. Entonces, por ejemplo, frente a la situación que estamos viviendo ahora mismo, nuestro cerebro tiende a una reactividad total, a funcionar con miedo, con pánico y todo esto, bueno, pues tiene que ver con bloqueos y con mayor reactividad y menor capacidad para resolver los problemas. Si nosotros conocemos los automatismos del cerebro en situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, podremos ser mucho más eficaces en esas situaciones y, por tanto, ser capaces de encontrar soluciones y de ser incluso más creativos para encontrarlas. Uh-huh. Perfecto. Claro, ahí estaba yo dándole vueltas según hablabas y digo, claro, aplicaciones, por eso ahora se habla de neurotodo, ¿no? O sea, neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, neurocoaching, neuro lo que quieras, ¿no? Y supongo que, claro, que al final, como en todos los procesos hay involucradas personas, es precisamente ese comportamiento del funcionamiento el que nos puede ayudar en todas las disciplinas que tenemos en el mundo de las organizaciones, en el mundo de la empresa y tal. Pero claro, a mí me queda una duda. La neurociencia nos permite conocer. Fenómeno, muy bien, conocemos. ¿Y la neurociencia se mete también en qué recomendar o en qué hacer o en cómo entrenar ese cerebro que tenemos o algo? O simplemente, oye, ya conozco cómo funciona la gente, muy bien, ¿y ahora qué hago? ¿No? Es decir, cómo, por ejemplo, empecemos por nosotros mismos, el conocimiento de uno mismo, luego iremos con los demás. Ahora mismo estoy en una crisis que me está impactando y demás, ¿qué puedo hacer yo a través de la neurociencia para realmente ayudarme y que esto contribuya en algo a mi desarrollo? Bueno, pues lo primero que podemos hacer es ser conscientes de que nuestro cerebro tiene un mecanismo que siempre nos va a poner en lo peor. Es decir, nuestro cerebro viene con programas instalados desde que nacemos, ¿no?, a enfocar lo peor, a ver el peligro y ver la amenaza. Entonces, como yo digo, el cerebro tiene una naturaleza miedosa que consigue contagiarnos y nos asusta a nosotros mismos, porque escuchamos todo ese diálogo interno lleno de amenazas, de peligros, de miedos. Y ese diálogo interno consigue bloquearnos emocionalmente y mentalmente y sobre todo lo que hace es que bloquea una parte muy importante de nuestro cerebro que es el córtex prefrontal, es decir, esta parte de aquí con la que pensamos, la que está detrás de la frente y nos impide encontrar soluciones. Entonces, bueno, si yo conozco los automatismos de mi mente, soy capaz de poner un entrenamiento para que en momentos, por ejemplo, de tensión, yo consiga hacer que yo no me altere tanto emocionalmente, que ese córtex prefrontal pueda seguir funcionando y, por tanto, buscando soluciones y que yo me encuentre en un estado interno de mayor seguridad y estabilidad para tomar decisiones. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, ahora me surge una pregunta. Desde tu punto de vista, fíjate qué pregunta te voy a hacer, ¿eh? En general, la prensa, en esta crisis que tenemos, ¿está utilizando la neurociencia para dirigirse a las personas? Sí, pero a la inversa. Lo que te iba a decir. Está utilizando, bueno, yo es que una de las primeras recomendaciones que haría a todos los empresarios, autónomos, todos los que ahora mismo tienen que o tenemos que salir al mercado, bueno, pues con el escudo a enfrentarnos al león o a lo que nos venga, lo primero es no escuchar las noticias, porque fíjate, José Ramón, todo lo que hay es tan catastrófico, es tan tenebroso, es tan impactante en lo negativo que simplemente, aunque no nos demos cuenta conscientemente, pero el impacto emocional que tiene ese tipo de mensajes continuo, llevamos desde marzo con este tipo de mensajes todos los días. Esto va minando nuestra moral, va haciendo que inconscientemente pensemos que no hay solución, que no podemos luchar. Y esto nos predispone en una actitud emocional y mental negativa para enfrentar cualquier mínimo inconveniente que nos surja en nuestro trabajo. Por tanto, lo que está haciendo ahora mismo la prensa y los medios de comunicación, desde mi punto de vista, es todo lo contrario, todo lo que no nos ayuda a encontrar soluciones. Nos está metiendo más en el agujero, nos está llenando más de negro y, como digo yo, eso tiene en nuestro cerebro un efecto tinta de calamar, ¿no? La tinta del calamar, cuando se expande, lo tiñe todo de negro. Bueno, pues eso es lo que está haciendo la prensa. Y si hay una buena recomendación para empezar el día es
no empezar escuchando noticias. Como Me digo yo, encanta. mira, hay multitud en los días que nosotros vivimos, hay vídeos, hay podcasts, hay un montón de información que es positiva, que te va a dar energía, que te va a hacer poner el enfoque y enfocar en tu vida aquello donde sí puedes actuar y donde sí es positivo, y olvidarte de lo que no depende de ti, de lo que está, como tú muy bien dices, en tu zona de preocupación y no de ocupación, que es lo que tenemos que hacer, es lo único que podemos hacer. Qué bueno. Es que fíjate, a mí eso me parece uno de los temas, precisamente, ¿no? Hablando del cerebro y de cómo se comporta el ser humano. Antes has dicho el cerebro es miedoso, el cerebro tiene una parte que nos protege, pues claro, lógicamente si yo uno ese miedo inconsciente ya que tiene el cerebro, lo uno las noticias permanentes, pues claro, el cerebro ya ni sale, ¿no? O sea, dice, mira, esto es, bueno, pero claro, fíjate, hay gente que a mí me dice, ya, pero es que eso es muy cómodo, pero no hay que esconder la cabeza como el avestruz. Y claro, yo siempre le hago una pregunta a la persona y te lo voy a hacer a ti. ¿Cuál es el antónimo, el contrario de optimista? ¿Cuál es para ti? ¿Optimista y cuál es lo contrario? Lo contrario es pesimista o negativo. Vale. Es que hay personas que a mí me dicen, no, es que o eres optimista o eres realista. Y digo, no te equivoques. No. Está claro que tú puedes ser realista y los datos son los que son y ahí no podemos quitarle nada. Oye, muy bien, pero no es que yo soy realista, macho, y tú es que eres muy optimista. No. Vamos a ver, hay optimistas y pesimistas y luego están los datos en medio, los que sean, y eso es el realista. Se puede ser realista, pero entrenarse para orientarse a algo que te aporte energía, sabiendo toda la que está cayendo y toda la crisis que hay. Yo no soy negacionista, es decir, de alguna manera eso no me pasa, sí, pero que estoy en el almíbar permanente de esto es lo peor. Cuéntanos entrenamiento, o sea, precisamente para esto, danos, no sé si existirá, ¿no? Pero desde el punto de vista de la neurociencia, danos alguna rutina, alguna tabla, ¿no? de entrenamiento mental que podemos hacer. Vale, has dicho, no escuchamos la prensa. Muy bien, fenómeno. ¿Pero qué más? Una rutina. Sí, hay tablas porque tú eres entrenadora mental. Entrenadora mental, pues es la que te coge aquí como en el CrossFit. Empiezas por esto, por esto, por esto. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? A ver, bueno, pues, por ejemplo, algo que podemos hacer y que cada uno se lo puede construir en función de cómo mejor le siente. Por ejemplo, podemos construir lo que yo digo, un pequeño escrito de decretos, ¿no? Decretos positivos, como por ejemplo, pues hoy comienzo una nueva vida, por ejemplo, hoy comienzo una nueva vida, soy yo quien la dirige, soy fuerte, capaz, tengo actitud, enfrento los problemas, busco soluciones, etcétera, etcétera. Como un pequeño, si fuera una pequeña oración, pero en plan decreto, es decir, yo hoy decreto esto y esto es lo primero y me lo repito como un mantra, es decir, varias veces y con actitud. ¿Qué quiere decir con actitud? Con una postura o un lenguaje no verbal que acompañe a esas afirmaciones y que sea contundente, es decir, posición abierta, postura de confianza, voz incluso, porque si me lo digo en alto todavía hay un doble efecto porque yo no solo lo oigo mentalmente, sino que lo escucho y lo verbalizo, ¿vale? Entonces, ese pequeño decreto oración, por decirlo así, cortito, cambia ya tu estado de ánimo. Otra cosa que es importante, como he dicho, que lo acompañes con una postura no verbal o postura corporal positiva. Es decir, parece muy chorra, pero si yo sonrío por las mañanas, es decir, aunque no tenga ganas, pero me esfuerzo, esa sonrisa, esa química, esa sonrisa fuerza una química interior diferente a si yo estoy así, en plan encogida, con el ceño fruncido, con la boca apretada, ¿vale? Y las mandíbulas apretadas. Entonces, estar conscientes de mi actitud corporal, hablar bien, ¿vale? Que quiere decir también pensar bien, pensar en las cosas positivas, pensar en preguntas o hacerme preguntas que enfoquen mi mente en donde yo tengo capacidad de gestión. Porque yo no puedo parar el coronavirus. Perfecto. Pero ¿qué puedo hacer hoy para no contagiarme? ¿Qué medidas puedo tomar hoy para no contagiarme? Muy bueno. Eso sí está a mi alcance. Perfecto. Pero yo no puedo parar el coronavirus de todo el mundo. ¿Vale? O sea que la pregunta, a mí se me está ocurriendo una pregunta y es, por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí, señor? Eso es una buena pregunta.
Claro, el tema, lo bueno del cerebro es que es un soldado perfectamente obediente. Entonces, Sí. si tú le preguntas ¿por qué a mí? Él te va a dar la contestación. Pues mira, porque tú eres un pringado, porque todo te toca a ti, porque estás en el momento equivocado, porque hiciste aquello ayer o aquello otro. Qué bueno. Sin embargo, si sustituyes esa pregunta por ¿qué puedo hacer Exacto. a pesar de? Te va a orientar, Tu efectivamente. mente se enfoca hacia resolver esa pregunta y lo que tenemos que saber es que donde yo enfoco mi mente, eso crece en mi vida, Muy bueno. en mi mundo mental. Tú has antes hablado de la realidad. Bueno, la realidad es que la realidad no existe. La realidad. Existe mi realidad. Vale. ¿Por qué? Porque el cerebro no experimenta la realidad tal cual es. Nosotros experimentamos la realidad a base de interpretarla. Interpretamos la realidad y eso ya tiene muchas connotaciones subjetivas. Sin duda. De nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra educación, todo eso influye. Y si no, fíjate, un ejemplo yo lo llevo un poco al extremo para que se entienda mejor. Ante una enfermedad grave como es un cáncer, una persona puede hundirse y otra persona puede tomar esa enfermedad como para hacerse, digamos, como un ejemplo de cómo gestionar un momento difícil en la vida. Sí, lo vemos todos los La días. enfermedad es igual. Sí. Es la interpretación, lo que significa esa situación para ti, lo que da sentido a tu realidad. Perfecto. Por eso el realista no existe. Muy bien. Vale, o sea que nos has hablado entonces, Isabel, de decretos, ¿vale? Fenomenal, tipo mantra, la actitud corporal que acompañe a la locución de esos decretos, es decir, y sonrisa, postura abierta, etcétera. Y luego también hablar bien, ¿no? Hablar bien a ti mismo y a los demás y plantearte las preguntas adecuadas, ¿vale? Ya tenemos bastantes ejercicios dentro de la tabla. Con respecto a los demás, ¿vale? Porque esto, vale. ¿Algún ejercicio, alguna práctica que sea recomendable desde tu punto de vista? Con respecto a los demás, yo creo que sobre todo las personas que tienen responsabilidad sobre un equipo, en este momento hay algo muy importante que creo que es probablemente lo que la gente más necesita y lo más efectivo para seguir funcionando, y es saber transmitir confianza, que en términos de neurociencia es generar oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor que hace que yo me encuentre a gusto con una persona, confíe en él y esté de una forma relajada, que es de la forma que mi cerebro puede producir mayor rendimiento. Entonces, frente a tanta incertidumbre, si el líder, el directivo, puede ofrecer determinada certidumbre en lo que atañe al mundo del colaborador, eso va a generar un clima más tranquilo, de mayor relajación y, por tanto, de mayor capacidad de encontrar soluciones creativas. Porque recuerda, José Ramón, que un cerebro estresado es un cerebro que no tiene capacidad de creatividad porque es un cerebro bloqueado. Y en el bloqueo no hay creatividad. Necesitas estar relajado, abrir la mente, dejar incluso que vuele la imaginación para encontrar soluciones a la situación que estamos viviendo ahora. Qué bueno. Oye, lo de la confianza me ha encantado porque efectivamente lo podemos aplicar a muchos ámbitos y en el ámbito del liderazgo de los equipos es clarísimamente de aplicación. Y al final, fíjate, estamos hablando de una habilidad que no hay que aprenderla con técnicas y demás, simplemente es una de interacción humana pura, es decir, yo confío en ti y transmitírselo, ¿no? A mí me viene además una que no sé si tiene mucho que ver con la neurociencia o no, entiendo que sí, pero hay algo que creo que ahora mismo más que nunca, además de la confianza, hay que dar, y es ese cariño, ¿no? Ese concepto de cariño, de decir, oye, mira, entre todos podemos salir, hay que probablemente aguantar a la gente más que de costumbre, porque estamos todos como muy descentrados, ¿no? Y eso al final no está reflejando un comportamiento equilibrado, ¿no? Y probablemente también esa empatía en este momento con las personas pues es fundamental, ¿no? O sea que, y fíjate, al final no hemos salido del cerebro, es decir, estamos ahí, fenómeno. Y muy de bien, las personas, date cuenta que ahora realmente los líderes de quien se tienen que ocupar es de poner esa red de protección a sus colaboradores, porque ahí es donde van a encontrar las soluciones. Vuelvo a decir, un cerebro estresado, un cerebro que está en pánico, es incapaz de ser productivo y eficiente. Está claro.
Fenómeno. Oye, muy ilustrativo, me ha encantado. Cuéntanos un poquillo, como decía que era el autor, ¿no? Háblanos de tu libro, ¿no? Háblanos un poco de tu libro. ¿De qué va? ¿Para quién es? ¿Qué podemos encontrar en él? Un poquillo, ¿en qué ha acabado culminado ese proyecto que lleváis Pues, ya? a ver, el objetivo principal al hacer este libro era trasladar los descubrimientos neurocientíficos que están en un campo muy serio, muy difícil a veces de entender, de los experimentos, incluso de las enfermedades, trasladar esos descubrimientos a aplicaciones prácticas, pues como hemos visto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Vale, yo sé que el cerebro es miedoso, pero ahora ¿cómo me puedo entrenar para que ese miedo no me acapare y no me bloquee? Bueno, pues de eso va, de ver cómo podemos explotar el mayor potencial de nuestro cerebro para obtener nuestras metas en el día a día. Esto es un libro muy más enfocado al coaching, es decir, a un coach, cómo puedes aplicar la neurociencia haciendo un proceso de coaching, pero la realidad es que cualquier directivo, cualquier jefe de grupo, cualquier líder que quiera mejorar en su autoconocimiento, hay muchísima información valiosa con ejercicios y prácticas muy fáciles de aplicar que le va a venir bien y que bueno, va a redundar en que sea más feliz y más eficaz en su trabajo. Qué bueno esto que dices. Además, aquí yo quiero puntualizar una cosa que últimamente lo hablo con las personas y creo que es necesaria. Claro, tú dices, no, esto es una neurociencia aplicada al coaching. Entonces parece que la gente dice, bueno, pues esto es para los coaches, que son estos personajes que andan por allí y tal, y como yo no soy coach, porque soy un directivo de tal, esto no tiene nada que ver conmigo. Fíjate, yo niego la mayor, como dicen por ahí. Es decir, para mí, cualquier responsable de un equipo es un coach. Entre una de sus gorras tiene la gorra de coach, tiene la gorra de mentor, tiene la gorra de entrenador, de formador, pero tiene la gorra de coach. Lo que pasa es que el coaching, además de esa gorra, es una profesión, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto? Para mí, los directivos de las organizaciones, los responsables de los equipos y demás, es que deberían todos estar formados como coach, por decirlo de alguna manera. Me explico, aunque no lo ejerzas profesionalmente. ¿Y por qué? Pues porque todas las herramientas que incorpora el coaching de ayuda a sacar el potencial de las personas es lo que tú estás haciendo, te llames coach o no, cada día o todos los días. Con lo cual, esto es un tema que sí que me interesa porque, por supuesto, que el libro estoy seguro que es para todos, ¿no? De hecho, los libros de liderazgo, por ejemplo, pues claro, yo puedo decir, no, es que esto es para mí. No, mire usted, si es que usted, que yo le conozco, es un directivo, no es un líder, con lo cual no se compra el libro. No, y todos vamos a por el libro del liderazgo, ¿no? Pues eso es un poco el tema. Vamos a aprender un montón de cosas, seguro, de utilidad para el día a día de los equipos en cualquier organización. Fenómeno. Y para uno mismo, es decir, hay una parte en el libro que es el libro de instrucciones del cerebro. Yo creo que solo por leer esa parte son 13 reglas de funcionamiento del cerebro, nos ayuda a entendernos muchísimo mejor y a saber los recursos de los que dispone de nuestro cerebro para dar mejores resultados. Solo por esos 13 aspectos que tratamos en el libro merece la pena ese libro. Pero bueno, ahí hablamos de cómo gestionar los pensamientos, cómo gestionar las emociones, las nuestras, ayudar a otros a gestionarlo, cómo aplicar la neurociencia al neuroliderazgo propio y al neuroliderazgo de otros. ¿Por qué un directivo tiene que saber de neurociencia? Pues muy fácil, porque es que gestiona cerebros. Su misión principal es gestionar cerebros. Si no sabes cómo funcionan esos cerebros, si no sabes cómo facilitar los atajos para hacer cambios en esos cerebros, bueno, pues tu función va a ser más, la vas a realizar con mayor dificultad. Si entiendes cómo funciona el cerebro, entiendes al ser humano. Y creo que eso facilita tu función. No, totalmente. Pues mira, ahora te voy a poner en un pequeño aprieto, ¿no? A mí me encanta poner a los invitados, concretamente de este podcast, de este espacio, en algo de aprieta, ¿no? En otros no, pero pues en este me encanta. Bueno, el primero de ellos es, puesto que tú tienes experiencia en el ámbito multinacional y has estado de responsable de equipos sin, entre comillas, saber de neurocoaching y de coaching y demás, porque era anterior a esta etapa, ahora que ya estás formada, muy formada en todo este tipo de cosas, si yo te llevo a aquellos hace 15 años y te llevo delante de tus equipos, ¿qué cambios así directamente, ¿no?, harías en tu forma de dirigir un equipo? ¿Qué se te ocurre? Haría tantos cambios. Primero, yo tendría el estrés bajo control, mi propio estrés bajo control,
porque aunque creas que de puertas para afuera no se nota y lo transmites. O sea, la capacidad y la responsabilidad que tiene un directivo de estar emocionalmente equilibrado es importante. Entonces, todas tus reacciones transmitidas a un equipo se multiplican y van en cascada. Entonces, yo me lo autoaplicaría a mí para empezar. Segundo, haría más preguntas en vez de dar tantas directrices. Bueno. Para mí es fundamental y es un cambio total en la forma de dirigir a las personas, ¿no? Y tiene que ver con ayudarles a desarrollar el potencial. Bien es cierto que a veces es mucho más fácil decir, mira, haz esto, lo otro, que preguntar e invertir el tiempo en decir cómo lo harías tú. Pero realmente la función del líder es dirigir personas, no es tanto hacer cosas, sino hacer que otros hagan. Bueno. Y para eso, bueno, el preguntar, yo preguntaría mucho más que daría instrucciones, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, y otro es que yo creo que en estos momentos sería capaz de transmitir a mis equipos esta visión más positiva, esta visión más posibilitadora del mundo, porque yo ahora no veo tanto los problemas, sino que veo los problemas, pero también veo oportunidades o intento ver oportunidades, mientras que antes me quedaba solo en ver los problemas, la tinta del calamar todo negro. Bueno, ahora sé que hay tinta del calamar, claro que hay problemas, pero no me enfoco en eso, no me enfoco en lo que no puedo solucionar. Me hago la pregunta, ¿y qué puedo hacer yo en esta situación? Bueno. Entonces, enfocar más al equipo a que hablen menos de los problemas y más de las soluciones. Vale, ¿cómo lo solucionaríamos? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en tu mano hacer? Qué bueno. Fíjate qué nociones tan simples, pero no sencillas. Es decir, simples porque, bueno, pues son, como dicen en mi tierra, más simples que una mata de habas, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues ya sabes, estos 3 cambios y ya está. Pero el impacto que podría provocar simplemente llevar este tipo de liderazgo, lo diferente que puede ser el desarrollo de un equipo, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho al final, y es el concepto o la función que debe tener un líder, ¿no? Y claro, hay que empezar por ahí, ¿no? Por decir, oye, pero un líder realmente está para hacer que otros hagan y extraer el potencial de las personas, o está para ir a su bola y cumplir sus objetivos. Claro, entonces, una vez que te pones ya de acuerdo con esto, pues ya puedes hacer esto. Fíjate, buena pregunta, la has superado con creces la respuesta. Fenómeno. Ojalá, y además te digo que ojalá con lo que sé hoy pudiera volver a ayer, ¿sabes? Claro. Porque cambiaría mucho. O sea, yo creo que sacaría mejores resultados y sobre todo sería mucho más feliz porque viviría más segura de mí, menos estresada y disfrutando más de estar con la gente. En términos de PNL, podrías hacer realmente un cambio de historia, ¿no? Le dirías a tu yo más joven, le darías a tu yo más joven algunas recomendaciones. Fenómeno, muy bien. Y ahora viene una pregunta más complicada. Y esta pregunta es personal, profesional, ¿no? Ya lo puedes orientar por donde quieras, liderazgo, neurociencia, lo que quieras, ¿no? Pero es una pregunta y es, ¿qué dos errores has cometido en tu vida profesional, en lo que sea, de los que dices, mira, aquí me he equivocado, pero has aprendido algo y que puedas o quieras compartir con nosotros esta tarde, ¿no? ¿Qué 2 errores? Los que sean. Pues mira, a mí me gustaría compartir errores de mi vida empresarial, ¿vale? Perfecto. Porque, bueno, a nivel profesional, pues lógicamente vas mejorando, pero donde yo creo que menos entrenada estaba era en ser empresaria, ¿no? Yo era directiva, pero en ser empresaria. Y como empresaria, pues he dado muchos tumbos en estos años. Y he cometido 2 errores principales. Uno, tener preparado todo de un curso sin haber testado si el curso tenía potencial, si el curso le interesaba a alguien, ¿vale? Eso sí, lo tenía todo, la web, los dípticos, tenía hasta el PowerPoint del curso, lo tenía hecho, pero no sabía si a alguien le interesaba lo que yo estaba diciendo o cómo lo estaba diciendo, porque a lo mejor el tema era interesante, pero no sabía enfocar en el cómo. Ese es uno. Y otro de los errores que yo creo que, bueno, lógicamente los errores los corriges, bueno, pues ha sido el no querer marcarme un nicho de mercado concreto.
y creer que por ir a toda la gente iba a tener más capacidad de llegar y de tener éxito con un curso. Por ejemplo, yo durante bastantes años estuve hablando de felicidad. Pero claro, tú dices, bueno, felicidad es algo que todos queremos ser felices. Sí. Claro, dices, bueno, pues esto le interesará a todo el mundo, efectivamente, pero el mensaje es tan difuso, Sí. el mensaje es tan poco concreto que no acabas de interesar a nadie de verdad, ni acabas haciendo clic a nadie que diga, oye, esto que me estás hablando me interesa. ¿Felicidad en dónde? Con tu pareja, en tu trabajo, como directivo, como madre, dime qué tipo de felicidad, ¿no? Muy Entonces bueno. yo creo que ser generalista, hoy en día el mercado no lo paga. Hoy paga ser especialista y experto, ¿no? Muy bueno, Isabel, porque tú efectivamente nos lo cuentas en primera persona, que es lo que queremos, pero esto se extrapola, ¿no?, a cualquier actividad. De hecho, bueno, tú sabes que nosotros lo que hacemos es apoyar mucho también a emprendedores, entre otras figuras que están lanzando empresas. Yo soy mentor de emprendedor en algunos lugares, ¿no? Y realmente has dado dos claves. Primero, un error típico es generar el producto antes de hacer la prueba de si hay mercado. Me da igual que sea un curso o sea cualquier cosa. Imagínate si encima le tienes que meter inversión en maquinaria o le tienes que meter cualquier historia y de repente lo preparas y no hay mercado. Con lo cual, error garrafal, está claro. Y otro muy importante y que además últimamente lo repetimos hasta la saciedad. No, lo generalista no vende. La generalista no vende, vende la especialización, ¿no? Cuesta mucho porque al final, claro, como hay que facturar a corto plazo, en muchos casos dicen, mira, si es que, bueno, está bien que te llegue cualquiera y te compre tu producto aunque no sea de tu segmento, véndeselo, pero donde tienes que enfocar tus esfuerzos comerciales, tus esfuerzos de marketing, es a un segmento. Otra cosa es que luego haya, es que a este también le interesa, pues ese que te lo pida, pero no enfoques tu negocio a un segmento que no tiene sentido, es decir, especialízate en algo, ¿no? Con lo cual, fenomenal. Oye, pues a través de esos errores, muy bien, confirmas lo que mucha gente ha dicho. Me han costado mucho dinero, te advierto. Claro. Que me han costado mucho dinero. Bueno. Y claro, no te puedo dejar así, que es lo que le digo a todos los invitados, no puedo dejarte así pensando en los errores, porque te acabo de llevar a errores y por precisamente lo que estamos manejando de cerebro, si te dejo aquí te vas, pero te vas ya para acostarte hoy, ¿no? Con lo cual hay que sacarte de ahí. Entonces, ¿cómo mejor que preguntándote, en este caso, los dos mayores aciertos que has tenido en tu vida profesional? De esto que dices, mira, aquí ¿sabes qué? Vamos, aquí lo rompí, me salí y estás muy orgullosa de ellos y quieres compartir con nosotros porque piensas que ahí acertaste. ¿Cuáles son esos dos? Bueno, pues lo primero fue el buscar una especialización, pero fíjate, lógicamente después del error, pues esa sería la especialización. Pero lo que yo estoy orgullosa es que en el momento yo me especialicé no en algo que era comercial, no en algo que estaba haciendo todo el mundo, sino en algo que a mí me apasionaba, que era la neurociencia. Entonces, incluso anteriormente de esto al coaching, porque cuando yo empecé a estudiar coaching, eso no se sabía ni qué era. Pero yo me especialicé en algo, no tanto que yo buscara que fuera comercial, sino que realmente fuera algo en lo que yo me sintiera comprometida, me sintiera entusiasmada y eso me permitiera seguir a pesar de las dificultades que pudiera encontrarme. Y bueno, eso es una gran satisfacción y al final acaba pasando que, bueno, pues he sido en muchas de estas actividades punta de lanza, porque he empezado a desarrollar cosas nuevas que nadie conocía, pero que me apasionaban. Y al final, bueno, pues no solo por mi efecto, gracias a Dios, sino por la colaboración de muchos otros, han sido temas pues que en el momento actual pues están muy en la boca de todo el mundo y son de interés público, ¿no? Perfecto. Eso por una parte. Y otra cosa importante que yo creo que ahí también he acertado, es el no intentar ser capaz de hacer todo lo que mi negocio requiere. Por ejemplo, yo intento en cosas concretas, porque lógicamente yo soy una empresa que no puedo estar gastando dinero en grandes inversiones, sino que tengo que ir acompañándolo de los resultados, pero yo intento apoyarme en profesionales de las cosas que yo tengo que hacer. Por ejemplo, algo muy fácil, pues las webs.
La parte técnica, por ejemplo, los diseños gráficos, pues claro, Sí. es que como autónomo tú haces el curso, tú lo das, tú lo vendes, tú sales haciendo los webinars, tú lo promocionas, tú haces Claro. todo el material gráfico. Eso es un error. Sí, Eso es claro. un error, porque al final no tienes tiempo para hacerte experto en nada. Entonces, yo procuro dejar a los profesionales las cosas donde yo veo que yo no tengo el tiempo para meterme y hacerlo bien. Y la verdad es que la diferencia es tremenda. Qué buen Ya no aprendizaje. solo en tiempo y no solo en tiempo y en calidad, es en resultados. Qué Es gran decir, acierto. Sí, está claro, qué gran acierto y qué buen aprendizaje. De hecho, es que eso además deberíamos tomar nota, ¿no? Prácticamente todos, porque hay mucha gente que efectivamente está luchando con cosas que dices, oye, no inviertas ahí, ¿no? No inviertas ahí porque estás perdiendo. Y realmente es que además la gente no se da cuenta de que únicamente hay 2 emprendedores que pueden hacer eso. Solo hay 2. Uno es Juan Palomo, que es el de yo me lo guiso, yo me lo como, que ese sí, ese está preparado y no hay problema. Y otro es uno que a mí me gustaba mucho, y es Nacho Cano, que manejaba 8 teclados al mismo tiempo, ¿no? El de Mecano. Pero salvando esas 2 personas que están especialmente dotadas, el resto somos mortales y al final, si te pasas 2 días haciendo una web o 2 semanas haciendo una web, estás perdiendo si no es lo tuyo, si no es tu competencia que tienes desarrollada, estás perdiendo un negocio, con lo cual tira de profesionales que además todos tenemos que vivir. O sea que fenomenal. Y además, en la misión del empresario... Claro. Sí, que incluso en nuestra profesión lo vemos, de coach y de apoyar a otros a cambiar. Dicen, no, si yo me compro un libro y ya me hago yo auto-coaching. Sí, vale, claro. Bien. Yo no digo que no lo vayas a hacer, pero te va a costar tiempo, esfuerzo y muchas veces mucha frustración. Lo mismo que hacerse la web o lo mismo que hacerse cualquier cosa de estas. ¿Lo puedes hacer? Hombre, claro, igual que hay alguien que ha aprendido informática, tú puedes ir a la facultad y aprenderla, pero estás invirtiendo el tiempo, ¿no? Bueno, pues te lo ahorras de esta manera. Perfecto, muy, muy ilustrativo. Isabel, ¿y qué andas haciendo ahora en este momento? Es decir, ¿cuáles son los proyectos nuevos? Porque bueno, ya se acaba el libro y ¿ahora qué? El libro ya está. Entonces, bueno, ahora estoy en un proyecto que es un curso que tiene que ver con la formación en coaching, pero enfocado a directivos, precisamente por lo que tú decías antes, porque entiendo y entendemos todas las personas que estamos en este proyecto. Desvélalo, que no hay problema. Sí, que digo que desveles que yo soy el otro que está, también ahí, y me hace mucha ilusión. Y a mí también que estemos en esto trabajando juntos, porque de verdad que estamos convencidos que si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora sobre el ser humano, mi función directiva hubiera sido tanto más enriquecedora de lo que fue y yo lo hubiera disfrutado muchísimo más. Entonces, el comprender el ser humano, comprender cómo funciona el cerebro, tener herramientas de gestión de momentos puntuales, es tan fundamental que, bueno, hemos hecho este curso enfocado a directivos que se llama Programa Directivo Experto en Coaching, Soft Skills e Inteligencia Emocional. Para mí, 3 pilares básicos que un directivo que lleve equipos sí o sí tiene que conocer. Y además para autoaplicación, para dar lo mejor de mí, para romper mis barreras y mis límites, también es fundamental. Pero no solo eso, sino de cara a gestión de personas, para mí es el mejor curso que te va a enseñar a dirigir personas bajo cualquier circunstancia, COVID, crisis, y para eso te pagan como directivo, para que hagas lo difícil. Pero para hacerlo difícil tienes que estar entrenado y tener las herramientas. Y yo creo que en esto sí que tienes que ser experto, porque es parte de tu función. Conocer y saber gestionar personas. Qué bueno. Entonces, esto es lo que estamos haciendo y creo que es un curso fabuloso. Es como yo suelo decir, no es un curso, no es una formación, es una experiencia de vida. Exacto. Es que es muy importante. Además, yo añadiendo, y para eso estamos en el equipo, ¿no? de este tema, añadiendo, directivo, por supuesto, pero para que no pase lo mismo que en el coaching antes hemos dicho, es que esto es para directivos. No, mire usted, si usted es el empresario, si usted es el emprendedor, si usted es responsable o si usted mañana va a llevar equipos, llámese directivo, llámese como quiera. Ese es el concepto de directivo. El concepto de directivo a efectos de equipos es el líder que tiene que llevar un equipo a un resultado. Y en una empresa pequeña, en un emprendimiento individual, el directivo
eres tú mismo. Con lo cual, esto efectivamente es esa formación dirigida a lo que decía Isabel al principio, y es a ese conocimiento del cerebro y a ese entrenamiento del cerebro, y por eso vale para cualquier persona que lleve equipos y quiera tener éxito, porque está centrado en la persona y está centrado en la utilización de ese cerebro, ¿no? Y eso no pasa de fecha, Exacto. ni pasa de moda, ni pasa de nada. Esto lleva millones de años y, como dicen por ahí, ha venido para quedarse. Con lo cual, cuando tú realmente gestionas esto es cuando marcas la diferencia sobre el estilo de gestión que has llevado hasta ahora mismo. Y eso es lo que pretendemos hacer con este curso, que no sea un curso de liderazgo, que está muy bien y por supuesto tiene conceptos, sino un curso que va al corazón del liderazgo, que es exactamente esa gestión del cerebro de las personas que trabajan contigo, ¿no? Fenómeno, oye, pues muy bien. Y además de este, que se lo conocía, seguro que estás con otros proyectos también de cursos de neurociencia pura y de cosas de ese tipo, ¿verdad? Sí, bueno, también digamos que tengo un curso especializado en coaching y es neurociencia aplicada al coaching, pero hay un nuevo proyecto que todo lo que yo hago tiene que ver con el cerebro, pero esta nueva formación se centra en una cualidad que creo que en estos momentos es muy necesaria, porque creo que la crisis y la pandemia nos ha tocado justo en la línea de flotación de este tema, y es un curso sobre confianza total. Que es, nosotros le llamamos confianza total, aprende a creer en ti en 90 días, porque es una característica, una habilidad básica para poder desarrollarme como persona, para poder afrontar las situaciones que tenemos que vivir hoy en día, y creo que es un momento muy adecuado para refrescar todos esos conocimientos que a veces uno los tiene pero los ha dejado en el baúl de los recuerdos, y creo que es el momento, porque además muchos podemos estar tocados por la situación de cambio que nos ha tocado vivir, y creo que es el momento de coger y entrenar de nuevo esa habilidad para poder salir con fortaleza, determinación y coraje, ¿no? Hacer lo que tengamos que hacer, cada uno lo suyo. Me encanta, Isabel. Bueno, pues nada, Isabel, muchísimas gracias. Hemos estado esta tarde con Isabel Sousa, directora del Instituto de Neurocoaching, que nos ha estado hablando de neurociencia, nos ha estado hablando de liderazgo, nos ha dicho en primera persona o nos ha compartido algunas experiencias, tanto de errores como de aciertos. Y bueno, pues una charla, una intervención muy agradable primero y con mucho aprendizaje para las personas que nos escuchan. Isabel, un verdadero placer, como siempre, haberte tenido aquí, y nada, ya sabes dónde tienes Pues tu casa. nada, lo mismo digo, y un placer hablar para todos tus oyentes, y bueno, pues invitarles a que se acerquen a este mundo tan especial de la neurociencia, donde creo que van a descubrirse, a autodescubrirse y a descubrir a otros. Perfecto, pues muchísimas gracias y que pases una buena tarde. Hasta luego. Igualmente, José Ramón, Cuídate. hasta luego. Un abrazo.